Les voy a dar los versículos. Juan 10, versículo 1. Primera de Pedro 2:25. Salmos 100, verso 3. Hechos 2:21. Y por último, Romanos 10:10. Y aquí está esto que quiero hablar en esta noche. Aquí vemos que vamos a agarrar un poquito de la parábola, acerca de dos parábolas, acerca de la parábola del redil y acerca del buen pastor, Jesús el buen pastor, ¿sí? Y aquí en el libro de Juan, capítulo 10, verso 1, vamos a leer y dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen ¿qué? Su voz. Mas al extraño no seguirán, si huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, por ello no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallarán pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y no que en el pastor. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el 11. ¿Sí? Y aquí podemos ver, esta es una de las parábolas que hoy en día se está dejando. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la realidad es que no queremos morir a nosotros mismos. El ser humano no quiere morir a sus buenas intenciones, a sus deseos. Y la realidad es que la palabra de Dios nos lleva a morir a nosotros. ¿Sí? Habla de que las ovejas oyen su voz. ¿Cierto o no? ¿Sí? Y yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Realmente las ovejas le conocen? ¿Sí? Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo recuerdo un ejemplo, y eso también, esto muchas veces podemos ver, donde al igual es que tus hijos puedan escuchar tu voz y conocerla, tu voz. ¿Sí? Y me acuerdo de un ejemplo muy claro donde un día estaba Mauri chico, los que conocen a Daniel, y dice que el niño se agarró desbocado, corriendo. ¿Sí? Estaba chiquito. Y agarró y dice, yo pude ver el ángulo que a mí me tocaba ver, podía ver cómo iba a atropellarlo. ¿Sí? Y aquel se corrió, dice, era como un potro desbocado, dice. ¿A cuánto les ha pasado que tu hijo salió así, ¡pum! ¿Sí? Y dice que nada más lo único que le salió decir fue, ¡alto! Le gritó fuerte. Dice, ya no tenía otra opción, ¿eh? ¿Sí? Y en cuanto le dijo alto, el niño se paró y pasó el carro. ¿Sí? Y yo muchas veces pregunto, ¿somos rápidos para oír? ¿Sí?
Como hijos de Dios somos rápidos para escuchar su voz. ¿Tú conoces la voz de su Padre? Sí. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes se han volteado en la vida donde estando en el día a día, donde hay veces que tú sientes algo que te dice no lo hagas? ¿Alguien lo ha sentido? ¿Qué creen que es? Es tu espíritu, ¿eh? Es Dios, ¿sí? Que te está diciendo, hey. ¿Sí? ¿Y saben una cosa? Que estamos perdiendo en el cuerpo de Cristo. Es que las personas, cada quien quiere hacer lo que quiere. Y se nos está haciendo una religión de quién es Él. Porque la palabra de Dios me lleva ¿a qué? A morir. A no hacer lo que yo quiero hacer. ¿Sí? A mí me lleva a morir. ¿A ti te lleva a morir? La misma palabra es para cada uno de nosotros. ¿Y cuántos no, como seres humanos, siempre tenemos la buena idea o le queremos, pensamos que esto es mejor o lo otro y le decimos, es que Dios es que así no es? ¿Lo han visto? Sí. Cuando la palabra de Dios, sí, ¿qué es? Nos dice el camino, ¿eh? ¿Qué dice aquí? Y lo leímos. Él es la puerta, ¿eh? Sí. Él es. Él es la puerta para que nosotros podamos tener ¿qué? Vida eterna. Y cuando tú quieres hacer tu santa voluntad, te metes en problemas, ¿eh? Sí. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿qué? Es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sí? Aquí podemos ver dos cosas, muchas cosas. ¿Sí? Él te conoce a ti por nombre. ¿Sí? El corazón del Padre. Él no eres una más, sino Él te conoce a ti. ¿Sí? Aquí vemos que nos está hablando con alegorías y está hablando acerca de su relación con los suyos, ¿eh? Sí. Número uno, que establece que nos está diciendo, Él es el buen pastor. ¿Sí? Él es el buen pastor. Y tenemos que entender que Él es el dueño del rebaño. ¿Sí? Él es quien habla y nosotros escuchamos su voz. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tu anhelo es escuchar la voz cada vez más en tu vida? ¿De Él? No la tuya, ¿eh? ¿De Él? Porque hoy vemos que todo se trata de ¿quién? De mí. No se trata de ti, amados, no se trata de mí, ¿eh? Por favor, escúchenme algo. No les enseñen a sus hijos que nada más se trata de ellos, ¿eh? Sí. Es que tú esto, tú el otro y nada más piensas, ¿sabes qué? No, esto no es. Sí. La Biblia nos enseña de ver por nuestro prójimo, no importando, ¿sí? ¿Qué? Amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Y estamos perdiendo como sociedad muchas cosas que son parte de la palabra, que es donde nos enseña. ¿Por qué?
estamos perdiendo el respeto a los mayores. Estamos perdiendo. ¿Y saben por qué? Porque los papás no están enseñando esto. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Si entra un anciano. ¿Qué dice, Cris? ¿Qué tienes que hacer cuando entra un mayor? Ponerte de pie. Y la mamá estaba, ay, por favor, dice, ¿sí? Fueron los segundos más largos de su vida, dice, ¿sí? Ponerte de pie. Yo te hago una pregunta, ¿le enseñas a tu hijo o a tu hija? Sí. Yo me acuerdo en una ocasión, ¿se acuerdan de en la calma que para entrar había un pasillo y había dos bancas? Había dos de este lado y luego una de acá y otra acá. Y me acuerdo que había unos adolescentes ahí. Y parte de con los adolescentes se les hablaba el respeto, se les hablaba acerca de los mayores, ¿sí? Que se pusieran de pie. Y me acuerdo que ese día estaba ahí los adolescentes y pasó un invitado, pero era mayor. ¿Sí? Y en eso se pararon, lo saludaron. ¿Sí? Y ya, pues yo los vi y yo estaba sufriendo, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya pasa a la oficina, estábamos en la oficina, fui a saludarlo, estuve platicando con él y me dice, Johnny, te felicito. Y le digo, ¿por qué, señor? Me dice, hoy en día no se está enseñando. Y te estoy hablando de hace años, ¿eh? Dice que entre los niños, los adolescentes y los jóvenes se pongan de pie cuando ven canas. Sí. Un mayor lo palpó, ¿eh? Sí. Y sabes una cosa, es responsabilidad tuya como padre. ¿Cómo se conduce con mayores? ¿Sí? ¿Cómo le habla a los mayores? ¿Sí? Porque a final de cuentas, todo esto nos lleva a que podamos escuchar la voz de nuestro Padre. ¿Sí? Hay cositas tan básicas. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos con sus maestros, ¿sí? Con la persona que les ayudan acerca de en una clase o sea, sus maestros, ya sea en la escuela o en alguna actividad. ¿Sí? ¿Realmente tú le enseñas a que sea agradecido? ¿Sí? Y yo te quiero decir esto, hoy en día, ¿sí? Hoy en día, en congregaciones, se ha dejado de hablar de la cruz, del morir. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque no se vayan a enojar. ¿Sí? Porque el morir no atrae a la gente. ¿Sí? Y se los digo, yo he estado con pastores de esta nación. ¿Sí? Y donde dices, ay, híjoles. ¿Sí? No es lo más agradable, ¿eh? No es lo más agradable que tú le enseñes a tu hijo y le dices, ponte de pie y te haga un berrinche. No es lo más agradable que lleves a tu hijo y vele darle las gracias a tu maestra. ¿Sí? ¿Qué principios estamos llevando a cabo? Porque a final de cuentas eso nos lleva a qué? A que puedan ser obedientes a escuchar la voz. Papás, nosotros somos el espejo, ¿sí? Entre Dios
y aquí en la tierra. Es lo más cercano, ¿eh? Sí. ¿Tú eres obediente? Primera de Pedro 2:25, acompáñenme. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, sí, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué? Porque vosotros erais, está hablando que qué, tiempo pasado, sí, como ovejas descarriadas. ¿Qué te dice? Como una oveja descarriada, que hacía lo que quería. Sí. Hoy en día vemos ovejas descarriadas que creen conocer o escuchar la voz del Padre y viven fuera de lo que es la voluntad de nuestro Padre. Sí. ¿Cómo quieren, Sí. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cómo quieren vivir? Porque a final de cuentas, yo les voy a decir algo, y no me acuerdo quién dijo no me acuerdo quién dijo de los niños, pero es que esto no es escuela, sí es, Sí. Aquí es donde podemos practicar, aquí es donde podemos aprender, aquí es donde te puedes equivocar, ¿sí? Porque a fin de prepararnos para la obra que Dios tiene para ti. ¿Sí? Porque es preferible que te equivoques aquí a que te equivoques allá, Sí. Es preferible que Cris ahorita diga, híjole, no sé cómo, esto, a que se equivoque en el examen de la vida y cuando esté casado. ¿Sí o no? Ya es más complicado. ¿Sí? A que cuando Alex se voltee y ya esté en la prepa y todo y esto y se empiece a alejar. ¿Sí? ¿Escuchan tu voz? Juanpa, y estoy por tocar nombres, no crean que es por algo. ¿Realmente estás entrenando a tus hijas para escuchar la voz de Dios? Una pregunta personal. Que esa yo le diría a Carlitos, a Samuel, a Edgar, a ti Álvaro. Dices, pero yo no tengo hijos, la cara. Tu matrimonio refleja. Y para otros jóvenes puede decir, esto es como se debe de conducir. Dani. Sí. Dices, pero ¿cómo yo? Sí, Dani. Sí. Tu vida es donde pueden reflejarse otras niñas y pueden decir, ¿sabes qué? Como ella está viviendo, yo quiero vivir. Sí. El que entra por la puerta y escucha su voz. ¿Sí? Ahora, el escuchar, el aprender a escuchar, no es a la primera. Pati, ¿cuánto dura un niño en aprender en lo natural a escuchar la voz de su padre? ¿Al año? ¿Un año, Sí. A escuchar, a distinguir. Ajá, el adiós, hola, el que ya empiece a distinguir la tonalidad de quién es él. Un año. No es de la noche a la mañana, Sí. Ahora, de que lo obedezca, ese es otro cuento. Te puedes tardar 30 años si quieres, Sí. Pero un año es para escuchar. Es papá. O sea, ¿sí? Y todos queremos que Dios nos responda así.
Yo me acuerdo una señorita, un día tuvimos que platicar con ella, tenía alrededor de unos 15 años de edad, entre 15 y 16 años. Estoy hablando hace como 15, 17 años. Y me acuerdo que un día llegó y hablamos con ella, estaba metida en problemas hasta el tope. Y me acuerdo que ese día se fue a dormir a la casa. ¿Sí? Se fue a dormir a la casa y un día ahí estuvimos platicando con ella. Y en una de esas pláticas me dice, ¿cómo le hago? Me dice, ya no sé distinguir entre el bien y el mal. ¿Sí? Y a ver, empezamos. Y tú dices, ¿cómo? Estaba tan cegada la niña que ella conseguía lo que quería como ella lo quería. En el mundo, con sus padres, con sus maestros, lo que sea. Y escúchenme bien, imagínense lo que pueden imaginarse. Lo que sea, total, era lograr lo que ella quería. Y me acuerdo que me dice, ¿puedes imaginarte de todo? Eso lo he hecho. Sí. Una niña de 15 años. Y me dijo esto, nunca me han puesto un límite. Yo quería un 10 en la escuela, ya sabía cómo lograrlo. Quería algo, yo ya sabía cómo recibirlo. Y no por medio de mis padres. Quería dinero, ya sabía cómo conseguirlo. Qué grueso, ¿no? Y te puedes imaginar de todo y lo peor. Sí. Y yo me quedé sorprendido y le dije, ok. Le dije, vamos a empezar con simples cosas, con lo simple. Sí. Y pregúntale a Dios cada vez que vayas a hacer algo, ¿sí?, si es lo que a Él le agrada. Y le dije, es insignificante, ¿eh? Lo que tú quieras hacer, pregúntale a Dios antes. Le dije, pero para ello tienes que conocer la Biblia, para saber qué es lo bueno. ¿Y qué crees que pasó? Empezó a caminar bien, empezó a arreglar su vida, empezó a tomar decisiones, empezó ahí a darle por ella. Y fueron unos añitos. Y después, como estaba la situación de casa, volvió. Y déjame decirte, volvió peor. Se casó, se divorció. Sí. ¿Por qué? Porque no aprendió a escuchar la voz de Dios. Sí. Es importantísimo que tú como padre le puedas enseñar a tus hijos a escuchar la voz de Dios. Sí. Ahora, papás, ¿cómo creen que es la mejor manera? Samuel, el ejemplo, escuchando tú a Dios y haciendo la voluntad de Dios en su vida. Sí. Acabamos rápido el disciplinarse en el matrimonio. Sí. Porque hoy en día, y voy a hablar como sociedad,
Tú ves muchos niños, tú ves muchas familias, Pati. ¿Ves muchas familias disciplinadas? En un porcentaje de 1 a 10, ¿cuántas tú ves? De 10 familias, ¿cuántos? El 10%. ¿Sí? Y eso es lo que vemos en la sociedad, ¿sí o no? Díganme si no es cierto, ¿la sociedad está bien? ¿Vemos que hay problemas con todos lados? Sí. ¿Por qué? Porque los hijos no obedecen ni a sus padres. Sí. Yo vivo en un coto. ¿Y sabes que el coto tiene problemas con adolescentes? Y cada vez en el chat les dicen, es que por favor, papás, presten atención en sus hijos. ¿Y no son creyentes? Sí. Amados, hay tiempos, ¿eh? Presta atención y pídele sabiduría a Dios para poder ser sabio en los tiempos, ¿eh? Que requieren tus hijos. No los que tú quieres, ¿eh? Esta era una de mis oraciones, ¿eh? Desde chicos de mis hijos. Yo le decía, Dios, dame sabiduría, ¿sí? Para yo entender el tiempo en el que se encuentran mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Hay momentos específicos, ¿eh? Que si se te pasa, puede ser que muchas veces ya no lo puedes volver a retomar, ¿eh? Sí. Dices, ¿cómo? Una medicina tiene que ser en el tiempo específico. Dices, ¿por qué? Ah, pues si estás enfermo y te lo tomas el siguiente año, quién sabe si te vaya a funcionar. Y dices, qué ejemplo tan babas. Pues a veces somos así. Vemos el problema y después de varios años queremos solucionarlo. Es que mis hijos no obedecen, no escuchan mi voz. Es que mis hijos, pues entonces tienes un problema. Ponte las pilas. Sí. Las ovejas, dice, oyen su voz. Sí. Salmo 103 dice, reconoced que Yahvé es Dios. Él nos hizo y nosotros no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. ¿Sí? Yo tengo que reconocer y conocer la voz de mi padre, ¿eh? Ahora, yo siempre me gusta voltearle. ¿Sí? Mi hijo tiene que conocer la voz de su padre y de su madre. Que cuando es un no, es que un maybe, ¿verdad? Es un no. Cuando es sí, es sí. Está muy difícil. Pero ¿por qué lo dejamos de hacer? Amados, les voy a decir algo, ¿eh? Yo ya trabajé en ello, ¿eh? Y sigo trabajando. ¿Por qué? Hasta que se vayan de nuestro hogar. Y es algo que estamos, mi esposa y yo, firmes. Sí. ¿Por qué? El día de mañana, si Nevai decide ella hacer su santa voluntad, yo puedo voltearme delante de Dios y decirle, Dios, yo cumplí mi parte, ¿eh? Y mi hija va a saber que no estoy de acuerdo.
que lo que dice la palabra. ¿Sí? Ahora, es su decisión, es tu decisión. Pero no quiere decir que la decisión que tomemos sea la correcta, ¿Cuál es la decisión correcta? Es Él. Donde tú puedas escuchar la voz de tu Padre y tú puedas llevarlo a cabo. ¿Sí? En el versículo 7 me encanta. De Juan, del libro de Juan. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Y esas palabritas que siguen, salud. ¿Qué dice? Yo soy. Me fascina eso. ¿Sabes por qué? Él no se anda con rodeos, Yo soy. ¿Sí? Vemos los 10 mandamientos y el verso 1 con qué inicia. Yo soy Yahvé tu Dios. ¿Sí? Cari, no hay otro camino, ¿Sí? No hay otro camino. ¿Sí? Y dices, pero hay muchos, ¿sí? Pero no hay otro camino que te lleve a qué, a Él. A donde tú puedas ver y decir, sabes que ahí es donde yo puedo estar segura. Ahí es donde yo puedo saber que el día que yo muera, voy con Él. No hay otro camino, Él es el camino, la verdad y qué, y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y escuchen esto, yo veo a mucho creyente olvidándose de la verdad y caminando como el mundo diciendo que Él es su Señor. ¿Sí? Yo no puedo decir que amo a mi Padre y hago las cosas de este mundo. ¿Sí? Dices, ¿cómo? Ustedes podrían decir que Carlitos, sus hijos le obedecen. Es un ejemplo, y les dice 50 veces. Le podrían llamar, si lo obedecen. No le saquen. ¿Verdad que no? Te podrían, y pasaría con cada uno de nosotros, Sí. Porque al final de cuentas, afinamos nuestro oído a Él. ¿Buscamos las cosas de Dios en nuestras vidas? ¿O nada más es una religión? Quiero decirte esto. En 10, 15 años va a haber una escasez de doctores, ¿cierto o no, Pati? ¿Sí? Va a haber una escasez, Y va a haber una escasez en muchas áreas, Sí. Y quiero decirte algo, no va a ser diferente en la iglesia, ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, en vez de que la iglesia sea para liberar las tinieblas, para sacar a las tinieblas, las hemos metido a la iglesia. Y nos hemos adecuado a conforme lo que queremos nosotros. Sí. Yo me acuerdo un día y el otro día no sé con quién platicaba y le decía, creo que con Nico el otro día, y le decía, un día estábamos en una gasolinera, bien me acuerdo el día,
el señor Beach y yo. Lo llevé a ver a unas orquídeas y estábamos ahí cargando gasolina. Y me acuerdo ese día cuando le digo, oye, estábamos platicando de muchas cosas y me dijo, Johnny, siempre acuérdate de esto. ¿Sí? La iglesia está para sacar a las tinieblas, para que el necesitado, para que el cojo todo, entre y sea transformado por Dios. Me dijo, la iglesia no está para llenarnos de eso y sentirnos cómodos. ¿Sí? ¿Por qué? La palabra para el mundo es locura, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo he vivido en mi vida, ¿eh? Todo mundo quiere ser bien cuate conmigo, ¿eh? En el mundo. Pero cuando ven que yo no ando de mujeriego, cuando ven que yo no tomo, cuando ven que yo no ando ahí ni siquiera conviviendo, ¿qué creen que pasa? Cierran la puerta. Y quiero decirte algo. Eso es lo que me ha ayudado, ¿eh? Sí. Como padre, como madre, como matrimonio, eso es lo que nos ha ayudado con nuestros hijos, ¿eh? Sí. A no acariciar el pecado, no ser de doble ánimo, sino que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Sí? En este hogar se vive así, se camina de esta forma. ¿Sí? Ahora ellos pueden decir, como cuando le dices, oye, recoge las heces de los perros. ¡Ay, no! No es agradable. Pero realmente oyen su voz. No es que si les agrada, ¿eh? Sí. No es que si gustan, sino es que aprendan a escuchar tu voz. Sí. Yo te hago una pregunta y te comento algo. ¿Cuántos de ustedes como papás quieren que sus hijos sean salvos? ¿Es correcto? ¿Sabes que proviene por escuchar la voz? Eso es de importancia. Así es de importante el que puedan escuchar tu voz, ¿eh? No lo busquen. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí. Romanos 10:10 dice, y versículo 11 dice, porque con el corazón se cree, ¿sí?, para justicia. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Qué grueso, ¿no? Porque con el corazón se cree. ¿Sí? ¿Qué hay en ese corazón, eh? Sí. Muchos papás quieren una salvación express. Que cuando estás en tiempos difíciles, que Dios los toque, Dios los transforme y Dios haga algo en sus vidas. No es así. ¿Sí? ¿Cómo está el corazón de tus hijos?
Este tema me encanta, pero es duro, ¿eh? Porque el amor de Dios es duro. Sí. ¿Cómo está su corazón? ¿Estás preparando el corazón de tus hijos? ¿O nada más los estás mimando? Que tengan todo lo mejor que tú puedes tener. Uli, no te dejes engañar, por el mundo, Y te voy a decir algo que va a sonar feo, hasta de los mismos creyentes, Tienes que conocer la Biblia. Sí. De qué es lo que dice Dios. De que aprendan a escuchar su voz. De que puedan conocer quién es la voz del Padre. ¿Le suena esta palabra para terminar? Autoridad. Sí. Él es la puerta, de entrada para salvación. Sí. Pero tú como papá eres la puerta de entrada para tu familia. Para que tus hijos, tus hijas puedan conocer a Dios. Sí. Hoy en día muchos papás y mucha gente, y escúchenme esto, no creyentes, me dicen, ¿cómo le haces para que tus hijos quieran estar contigo? A Uli le tocó un día que me preguntaron, ¿verdad? ¿Uno de tus amigos? Y me dijo, esto no es normal, Y no es creyente. Un día mi padre se volteó y me dijo hace unos años, yo a mi padre lo veo muy poco en la realidad. Y un día que estaba en la casa, estábamos acabando de comer, se volteó y me dijo, ya se habían ido mis hijos, ya se había ido mi esposa y estábamos platicando. Y me dijo, hijo, ¿sí sabes que lo que estás haciendo es difícil? Yo no le entendí. Le dije, ¿por qué, pa? Me dice, no es normal, que tus hijos amen estar con ustedes, Y me volteé y le sonreí. Y le dije, pa, es Dios, Porque les pega, Le dije, pa, es Dios. Él es quien hace que nosotros podamos disfrutar. Porque si conocemos cada quien nuestra autoridad, hacia dónde tenemos que ser obedientes, poder conocer, el camino es fácil, Porque si yo le obedezco a Él, es un reflejo de que mis hijos pueden obedecerle al Padre. ¿Sí? Termino con esto. Hay hijos nobles y hay hijos no nobles. ¿Sí? Y hay algo que es muy normal. ¿Sí? Muchas veces el reflejo de nuestros hijos son nuestro reflejo, Ojo. ¿Sí? Ojo que estás sembrando, ¿Sí? Un día un papá se volteó y me dijo, es que yo no entiendo por qué y saca de todo y hace preguntas y me cambia y siempre tiene la respuesta y esto. Y le sonreí. Lo dejé expresarse, y fueron como 2 minutos de lo malo. Acabó, le sonreí y le dije, ¿no te suena un reflejo tuyo? ¿Y sabes qué hizo?
Estaba primero enojado, le hace. Sí es cierto. Le dije, tú siempre andas buscando las cosas de cómo hacer las cosas para que embonen en el camino de Dios. Le dije, es tu reflejo, ¿Eh? Porque muchas veces nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Aquí nosotros los tenemos un día a la semana. ¿Qué tanto puedes enseñar en un día a la semana? Cuando tú los tienes 7 días de la semana. ¿Saben dónde es la enseñanza? En casa. ¿Sabes cuál es mi esperanza? Que ese día, que algún día pueda él conocer a Dios en su corazón y tomar una decisión. No importando cuál fue su pasado. Sí. Cualquier persona, sino que pueda conocerle a Él como su Señor y Salvador y quiera cambiar su vida. Sí. Papás, yo les dejo la pelotita en su cancha. Sí. Ahorita no van a ver los frutos, los van a ver en unos 10 años adelante. Sí. Que sembraron en la vida de sus hijos. Y te quiero decir algo, no le vas a poder echar la culpa a nadie, si no es lo que tú sembraste. Sí. Sí. No pongan caras tristes. Está bien fácil, Si tú te diste cuenta el día de hoy que hay cosas que estás sembrando que no te convienen, cámbialas. Ya sabes cuál es el camino. Él es el camino. Que tú aprendas a escuchar su voz para que tus hijos puedan conocer y escuchar la voz de tu Padre. Y escúchame, es importantísimo, papás, que tus hijos aprendan a escuchar tu voz. Sí. Somos el ejemplo más cercano. Sí. Dios está muy lejano para tus hijos, Tú eres el ejemplo más cercano y más palpable que ellos pueden tener. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú eres la puerta. Tú eres el buen pastor. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú nos hagas hombres y mujeres obedientes a ti, Dios. Danos sabiduría, Dios. Danos inteligencia. Y Padre, que en esta mañana nosotros tomemos una decisión de morir a nosotros mismos, Padre. Yo te lo pido, Dios. Y si tú sabes que hay cosas que tienes que cambiar, ahí díselas. Ahorita es tiempo, no en 10 años, no en 15 años. Dile, Dios, ayúdame a cambiar esta área en mi vida. Padre, gracias. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.